Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Este es el día que ha hecho el Señor y hoy pues aquí estamos transmitiendo directamente desde mi hogar. Como dije, hoy estamos Isaac y yo solo, está en el culto de oración, que está en campaña de oración en la iglesia. Y nosotros estamos aquí en esta noche hablando con ustedes en el diálogo de Clamor en la Noche, analizando la situación que vive el mundo, que vive Puerto Rico, a la luz de la Escritura, qué consejo tengo para ustedes de parte del Señor en la noche de hoy. Y estaremos orando por todos aquellos que están conectados con nosotros. Así que bienvenidos. Recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes. Se transmite de lunes a viernes. De 9 de la noche en adelante. De 9 de la noche en adelante. 9 de la noche en adelante. Y la edición que se transmite, por la cadena del Milagro de 12 a 1 de la madrugada, toda esta hora de Puerto Rico, pues se transmite por CDM Internacional, canal 54 de Dish, canal 54 de Liberty. Se transmite también por CDM Internacional, CDM Internacional a través de unored.com. Así que esta es la cadena de Clamor en la Noche. Este programa se hace en vivo aquí y luego se transmite, se edita y se transmite a la medianoche por la cadena del Milagro más adelante. Y luego algunos programas que están grabados allá, que no se han visto acá, se transmiten acá. Si desea escribirnos, puede hacerlo. Quiere enviarme su petición de oración o simplemente informarme que usted está sintonizando y quiere recibir nuestra carta mensual del mensaje, puede hacerlo a Jorge Rasky, Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O Clamor a Dios, si tiene que ver con el ministerio, quiere hacer una donación o quiere expresarse, quiere informarme, darnos su dirección. Pues ya estoy observando en los estados las personas que están llamando, colaborando por ATC Móvil, pero desearíamos tener su nombre, dirección para poder escribirle y darle las gracias, porque ahí no aparece su nombre. Así que si va a hacer una donación, la hace a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 0095, o por ATH Móvil yendo a la parte de negocios y luego busca a donación Clamor a Dios / Clamor a Dios y ahí pone lo que sea, mucho o poco, todo es importante aquí. Pero como digo todas las noches, lo más importante, y quiero señalarlo bien claro, lo más importante para mí aquí es su oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Son días difíciles, le voy a decir bien claro, hoy he tenido un día duro, largo, difícil, pero bendecido. Tengo un agotamiento, produje varios programas de televisión hoy, mañana me toca de 3 a 4 programas producirlos y filmarlos. Quiero darle gracias al equipo de la cadena del Milagro, especialmente al equipo que dirige el hermano Esdras allá en la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y a todo el sistema y a toda la cadena que hace posible que esto se produzca, que esto llegue a ustedes, tanto
allá como acá, porque allá lo que hacemos es que los programas que se hacen allá se editan y se pasan acá. Así que la gloria es de Dios y que Dios bendiga todos los medios cristianos de comunicación, que Dios bendiga a todo el liderato cristiano, que bendiga a todos los pastores y pastoras y a todos los creyentes que están pasando por pruebas y dificultades en este momento. Le pido la oración por mi esposa, que está ahora mismo en el culto de Iglesia del Calvario, por la pastora que siga, Vivian Pérez, que siga recuperando ya Frankie, pues el pastor ya está mucho mejor, estuvo predicando este domingo y estuvimos ahí participando del culto. Ore también por Jorge Isaac, que está en los estudios, en la escuela, y no solo por Jorge Isaac, ore por todos los niños, por todos los adolescentes, por todos los jóvenes que en este momento están bajo fuego, hermano. Como señalé desde Clamor para acá, que este año 22, el ataque satánico contra los niños, los adolescentes, contra toda la juventud, iba a venir fuertemente, y lo estamos viendo. Y lamentablemente la juventud moderna ha hecho de estos cantantes y alegados artistas como René Pérez el Bad Bunny y otros más, Ricky Martin, etcétera, que lo que promueven es las tinieblas, porque su música y la mayoría de estos reggaetoneros y de estos raperos, si usted va y analiza bien la música, la letra, lo que promueve es la de, no entiendo cómo las llamadas feministas no protestan por esto, porque lo que hacen es degradar a la mujer y lo que hacen es incitar a la violencia. Hoy yo estaba bien agotado, no pensaba hacer este programa, me iba a quedar orando, descansando, pero al ver los acontecimientos que están pasando no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, y sé que me ven en diferentes y diversos lugares, no solo en Puerto Rico, en Estados Unidos, América Latina, hasta en Europa nos están viendo. Y nos están entendiendo, aun cuando estamos hablando en español. Dios está llegando a miles de personas en esta noche. Y los acontecimientos que estoy viendo, que están pasando, desde Estados Unidos hasta Ucrania, Europa, y aquí los ricos, me preocupan grandemente, que lo que veo es como una apatía del pueblo de Dios, de los hombres y mujeres de Dios, como que no nos importa, como que nada está pasando. La Biblia dice que trabajemos mientras el día dura, porque viene la noche cuando no se podrá trabajar. La Biblia dice que el diablo es un padre de mentiras, Juan 8:44, que es el engañador. En Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12:12 dice que en estos tiempos finales Él ha descendido con grande ira sobre los habitantes de la tierra del mar. El diablo está suelto. Él sabe que pronto sonará la trompeta. Él sabe que pronto la iglesia será arrebatada y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en un cuerpo glorificado y seremos llevados a las bodas del Cordero. Ya Cristo salió del tercer cielo, viene de camino, pero nosotros subiremos allá, posiblemente al segundo cielo. Yo no sé a dónde es que nos van a llevar, pero sí dice que en el primer cielo, en el segundo, cerca del tercero no será, porque el tercero es donde está el trono de Dios, y de allá ya viene de camino Jesús con sus santos millares de ángeles. Ya el anticristo está en la tierra. Ya lo único que lo impide es lo que dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 2, la iglesia. Lo que impide somos ustedes, nosotros, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. La presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia impide que se manifieste, pero sí se está preparando la plataforma, se está preparando el escenario
Y esto que estamos viendo en Ucrania, que parece que a la gente no le importa, porque está pasando por allá, pero esto huele o tiene un sentido a lo mismo, porque la historia se repite, y por eso yo creo en estudiar la historia, por eso la Biblia es un libro no solo de teología, sobre todo es un libro para dar la salvación, pero contiene historia. Y Dios permita que nosotros estudiemos la historia, porque la historia se repite. Y lo que estamos viendo con Rusia en la frontera de Ucrania, en Ucrania hay una gran cantidad de miles de cristianos, para que usted lo sepa. Es una iglesia poderosa allí que está orando, que están clamando a Dios. Esto es un ensayo del imperio ruso. Yo no sé si Gog, que se refiere el líder ruso, que dice Ezequiel 38, que será el que dirigirá la coalición de naciones islámicas y ateas y especialmente yihadistas como Irán, el Líbano, Etiopía, Sudán, Somalia, Irak, bueno, Siria, una coalición de naciones musulmanas, y incluyendo algunas, que Turquía va a estar en eso también, que no son árabes, pero son islámicos radicales. Y se van a unir a esa coalición, a esa unidad se van a unir naciones ateas, se van a unir movimientos de la nueva orden mundial, que es la base del anticristo, y van a unirse montones de gente. Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando, lo que estamos viendo, por ejemplo, la vacuna, yo he sido firme en lo que yo he dicho, y lo creo, y no me avergüenzo, y me mantengo firme. No estoy en contra de la vacuna. Yo personalmente he estado, y mi familia estamos vacunados. No creemos que la vacuna es perfecta. No dependemos para nuestra protección únicamente de la vacuna. Nuestra protección, nuestro auxilio, nuestro refugio es el Señor en las tribulaciones. Estamos abrigados en el abrigo de Él. Es decir, yo no tengo mi fe puesta en la vacuna. Creo que la vacuna es algo que Dios ha permitido para darnos una ayuda. Pero si no tenemos la presencia de Dios, si no nos cobijamos y nos albergamos en Dios, con toda vacuna nos vamos. Y si nos llegó el tiempo, aunque Dios esté con nosotros, nos llama a su presencia, porque está establecido que un día tú y yo nos vamos a morir. O quizás antes del rapto, del arrebatamiento, pero un día todo esto va a terminar. Ahora, Canadá es un país perverso, para que usted lo sepa. Y usted que le han vendido el turismo, porque el turismo tiende a vender lo bueno de un país, sépase que el gobierno de Canadá es un gobierno antidios, antifamilia, inmoral. Es un gobierno dictatorial con un marco democrático. Eso es todo lo que es. El libertinaje del pecado está libre en ese país, pero la autoridad paternal, la moral, es censurada. Los cristianos son perseguidos. Ahora mismo en las cárceles de Canadá hay pastores y sacerdotes presos. Hay multas por aquellos que quieren abrir sus iglesias. Hay persecución del gobierno de Trudeau. Trudeau es un instrumento del diablo. Y tiene un espíritu de dictador, igual que el de aquí, igual que Biden, igual que Putin. Todos están cortados en una manera u otra, unos menos y otros más. Entonces, Canadá no es el paraíso. Canadá es un país donde las tinieblas reinan, donde la maldad gobierna. La gente piensa, hermanos, que la diferencia la hacen los gobiernos, ¿no? Los gobiernos hacen la diferencia cuando tienen temor a Dios, cuando ponen la sabiduría de Dios por delante, pero cuando se endiosan, cuando toman el lugar de Dios
y quieren jugar a Dios, entonces se vuelven peligrosos. Y la historia se repite. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler nació de los errores y las injusticias que los aliados que ganaron la Primera Guerra Mundial cometieron contra Alemania. Yo no estoy diciendo esto por ser descendiente de alemanes, porque soy descendiente de africanos también por mi abuela, que llegaron en barcos de esclavos negros, desnudos, en cadenas, a Guánica. Por parte de mi padre soy descendiente de alemanes, y por los ancestros de él soy descendiente de uno de los rabinos más famosos y más desgraciados, porque fue un cobarde en el siglo XV. ¿Por qué digo eso? Porque en el siglo XV, cuando estaba la Reforma, por eso es que dice que Dios usa lo vil y lo despreciado del mundo. El hecho de que Martín Lutero fue el padre de la Reforma y Dios lo usó, no quiso decir que era perfecto. La Biblia dice que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay que entender la historia. Martín Lutero había sido un monje radical, fanático, católico. Cuando empezó Tyndale con el asunto aquel de dar la moneda, el dinero para sacarle el purgatorio a la gente, y tenía una cajita, y cuando sonaba la moneda decía que había sacado un poquito más del purgatorio a la víctima, al difunto. Martín Lutero empezó a cuestionar la doctrina de la Iglesia Católica. Y entonces, cuando vino el contraste esto de salvarse la gente del purgatorio por lo que donaban, ahora mismo es por las misas y los ritos que hacen, pero con eso hay que pagar. En aquel entonces era más fresco y descarado. Tyndale andaba recogiendo dinero, y cuando sonaba la moneda decía que el alma había salido un poquito más del purgatorio. Y Lutero fue iluminado por Dios. Era un pecador, era un monje, era un católico que no quería destruir la Iglesia Católica. Nunca quiso acabar con la Iglesia Católica. Eso es mentira. Él quiso, por eso se llama el padre de la Reforma, él quiso reformar la Iglesia. Él quiso cambiar las estructuras paganas, totalmente violentas, anti Dios, antibíblicas. Y entonces, cuando descubre la Biblia, que hay diferentes leyendas de cómo fue, pero descubrió la Biblia. Entonces era prohibido a los laicos leer la Biblia, pero los monjes sí podían leer la Biblia. Y él nunca se había interesado hasta que empezó a pensar en lo que Job había dicho, cómo se justificara el hombre para con Dios. Entonces él empezó a preguntarse por eso del dinero que daban a Tyndale, de las misas que se hacían para sacar del purgatorio, había que pagar por ellas, el dinero que había que dar para que legalizar un divorcio, y que apareciera un rey, un rico no divorciado, para que no violara las leyes de la Iglesia Católica. Y se compraba eso con dinero. Se justificaba el ser con obras, se justificaba el ser con dinero. Y Martín Lutero encontró la Biblia, que tenía derecho a leerla, porque era un monje. Y entonces descubrió la respuesta a lo que Job le preguntó a Dios, cómo se justificará el hombre para con Dios. Porque cuando Job la gente piensa que lo que pasó en Job fue coincidental. No, Job tenía el pecado de la justificación propia. Él se sentía justificado por todos los sacrificios que hacía, por toda la nobleza que tenía. No tenía Biblia, no había ninguna sacerdote, nada. Mirando el universo, él entendía la revelación de Dios, y siguiendo los anales de la historia que habían llegado del tiempo de Adán y Eva, cuando Abel sacrificó, entendió que haciendo sacrificios al Dios del universo, que no sabía ni las profundidades de lo que era Dios, sino que era el único verdadero Dios, el alfa y el omega, y por la creación él cree,
Y cree porque llega a un conocimiento donde no había Biblia, no había predicadores, no había nada de esto. Pero le llega la información del diluvio, le llega lo que pasó en el huerto del Edén, le llega de alguna forma por tradición, le llega los sacrificios que hicieron los primeros seres humanos como Abel y Caín, lo que sucedió. Y él decía que hacía sacrificios todos los días, por si acaso uno de sus hijos había pecado. Usted tendría que leer el libro entero de Job para entender esto. Y la vida de Job se desarrolla en un tiempo donde no hay la revelación, ni la revelación que hubo luego en el tiempo de Moisés, esto fue más allá de todo esto. Al principio de los tiempos, la gente, todavía los teólogos se están rompiendo la cabeza en qué tiempo de la historia bíblica y historia humana se desarrolla esto. El asunto es que este es un hombre que por fe cree en Dios y hace sacrificios porque averigua de alguna forma histórica que esa era la forma de llegarse a Dios, porque todavía el sacrificio perfecto de la cruz, que era Cristo, el cumplimiento de Génesis 3:15, no se había hecho y no había Biblia escrita. Pero entonces, a través de todo eso, él inconscientemente se siente justificado por su conducta y por lo que él hace y por la vida que vive. Entonces, dentro de todo esto, Dios permite, para librarlo de ese pecado de justificación propia, de soberbia personal, espiritual, que pase por la prueba, permite que el diablo lo ataque, pero dice, pero no podrás tocar su alma. No podrá tocar su alma. El diablo tiene un límite hasta donde Dios le permite y tú le permites. Porque Dios nos ha dado hasta poder sobre el poder del enemigo. Entonces Job dice, ¿cómo se justificará el hombre? Llega un momento que él dice, si yo he sido fiel, si yo sacrificaba a mis hijos, todos han muerto, el desastre que me ha venido, si yo he sido justo, si yo he guardado lo que yo he entendido que había que hacer, he hecho los sacrificios que tenía que hacer, ¿por qué me está pasando todo esto? Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Miles de años después, en Romanos 5:1, Dios le contesta a través de San Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, la justificación está en Cristo. Y dice Gálatas, la salvación no es por obras, no es por obras, es por gracia y por fe en el sacrificio, pero la fe sin obra es muerta. Quiere decir que esa fe que creemos en Cristo, que creemos en el sacrificio de la cruz, hace realidad la salvación. Y las obras son frutos de ese nuevo nacimiento. No es que la salvación es fruto de nuestras obras, no, que de la salvación vienen las obras, y es lo que Cristo dice en el Sermón del Monte, cuando vienen a la parte final del capítulo 7, dice que vienen unos diciendo, Señor, Maestro, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre y tal, y Dios, nunca os conocí apartados de mí, obradores de iniquidad, porque por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, no por los sacrificios, por sus frutos, que dan a entender que han nacido de nuevo, que se han arrepentido, que ha habido un cambio en su vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, pues entonces tenemos esta realidad, y Job, pues entonces entra en un proceso que entiende, y al final Dios le devuelve todo porque él se humilla. Se recuerda la parábola del fariseo y del publicano, que Jesús dijo que el fariseo subió a la escalinata del templo y se daba golpes de pecho y decía, yo no soy como este publicano, yo ayuno 2 veces en semana, yo diezmo, yo ofrendo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y entonces el publicano aquel se daba golpes de pecho
y miraba al cielo y decía todo lo que hacía, que diezmaba, que ofrendaba, que ayunaba, que era un perfecto, que era un adorador tremendo. Pero Dios conoce tu corazón y el mío. Tú te puedes esconder en el motel que te dé la gana. Te puedes ir al rincón de Piñones aquí en Puerto Rico en un carro y allí te ve Dios. Todo lo que tú hagas en oculto lo está viendo Dios. Y a Dios le va a dar cuenta de lo que tú hagas. Lo que tú planifiques para hacerle daño a otro. Lo que tú planifiques para hacer contrario a la voluntad de Dios, Dios lo está viendo. Y dice que antes que tú lo pienses, antes que tú lo hables, ya Dios lo sabe. Antes que te metas a ese motel, ahora que viene en estos días esto de San Valentín, que lo más es una celebración no de amor, sino se ha convertido en una fiesta de orgías y de carnalidad, no meramente de demostración de amor. Se ha convertido en una fiesta sumamente, extremadamente pagana y moral. Y un comercio. Así que no importa lo que hagas, de Dios no te puedes esconder. Entonces, el único que te puede cuidar es Dios. No tienes que tener miedo de Dios, es ir donde Él y confesar a Él tu pecado. Y Job entendió al final que él no era justificado por sus obras. Y Dios entonces respondió y le devolvió todo lo que perdió, aún un mejor hogar, aún unas hijas más hermosas, aún todos los bienes se los duplicó, porque el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Por eso fue que cuando Cristo habló, dijo, bueno, el fariseo ya recibió su recompensa, pero este publicano, este será justificado. Este ha reconocido, porque decía, no soy digno ni de mirar, Señor, no me atrevo ni mirar al cielo, soy pecador, confieso que he pecado. Y el que se humilla será ensalzado. Indiscutiblemente que si fuéramos más humildes, entenderíamos la historia. Cuando surge Hitler surge en un movimiento político llamado el Partido Nazi Socialista. Mire que tú usas la palabra socialista, que también está involucrado en todo lo que se está moviendo en el día de hoy, que es nada más que un disfraz para el marxismo, el comunismo ateo, cultural, materialista, violento y ateo. Pero dentro del marco de todo esto, la historia se repite. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pues los aliados ganaron la guerra, derrotaron al Kaiser, derrotaron al gobierno alemán. Alemania cometió muchos errores, muchas injusticias. Finalmente, cuando los aliados, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra y todos, Francia y todos los aliados europeos, pusieron unas restricciones y entonces, no satisfechos con haber ganado la guerra, le dieron una excusa. Y yo pienso que ustedes van a saber la razón por la cual yo estoy aquí esta noche. Quiero que se queden ahí atentos y no pierdan nada, porque voy llegando poco a poco a lo que quiero llegar. Le dieron una excusa al pueblo alemán que estaba en caos. Los estrangularon económicamente, los humillaron la dignidad de nación, el país se prostituyó, el hambre y la miseria, el marco alemán, los aliados lo estrangularon de tal forma a Alemania con el triunfo, los impuestos que le pusieron de guerra, la humillación de todo lo que era una nación poderosa, la obligaron a seguir todos sus dictámenes económicos y destruyeron la vida total y la dignidad y la autoestima de ese país. Económicamente, el marco se devaluó tanto que dicen, sin exagerar,
que para $1 había que coger una carretilla de marcos para convertir $1. Es decir, la devaluación del dinero. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Biden, con su locura de regalar, con su socialismo simulado, escondido, pero moviéndose con todos sus asesores, imprimiendo dinero y regalando, que eso es lo que quiere la gente, comprar la conciencia de las personas. Está llevando no solo a Estados Unidos, sino al mundo a una inflación que va a producir una recesión. ¿Qué quiere decir? Una inflación es que todo el valor del dinero baja, poder adquisitivo, y las cosas se aumentan más. Miren cómo está la gasolina. Con su locura de permitir que Rusia pase a través de Alemania y a través de ciertas partes de Europa para vender su gas, ha hecho y cerrar las minas de carbón y cerrar los pozos de petróleo en Estados Unidos, ha hecho que la nación que durante la época de Trump, olvídense lo malo y la locura que ha hecho, hay que ver lo bueno, se hizo autosuficiente los Estados Unidos de combustible, ahora está pagando cerca de casi $4 el galón. Y eso que en estos días bajó un poco. Y eso lo que quiere decir inflación es que el dinero vale menos, tiene menos poder adquisitivo y las cosas valen más caras. Por eso muchas góndolas en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, están vacías. Porque los agricultores no pueden vender el precio justo sus productos. La carne está empezando a escasear. Si usted va al supermercado va a ver, no sé por qué, las alitas de pollo, que es una de las cosas que la gente come, que es más económico. Yo hoy llevo 3 días yendo al supermercado, no aparecen las alitas de pollo. Entonces, pronto van a desaparecer las carnes, porque los ganaderos están teniendo problemas con el asunto de la crianza y la venta de la carne. La carne está llegando para mantenerla, para producirla, se está haciendo tan caro. Y entonces la situación con toda esta dependencia comunista, en otras palabras, de crear una autodependencia del gobierno, del mantengo, la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar. Entonces, si no hay camioneros que muevan los camiones, si les ponen, como han pasado en Canadá, que por eso hay una protesta, que el país está al punto de una revolución. Los camioneros tienen la frontera de Detroit con Canadá, y todas las fronteras grandes están invadidas de miles de camioneros trayendo destrucción y maldición sobre el pueblo. Entonces, Estados Unidos va por el mismo camino. La inflación produce recesión. ¿Y qué es lo que produce la recesión? Bueno, el dinero vale menos, los productos valen más, y entonces la producción hace que el desempleo aumente, y no solamente el desempleo aumente, sino que aumenta la escasez de productividad. Entonces hay una recesión de producción. Ahora mismo hay unos chips que los hace China, porque se creó una dependencia de China, y esos chips están haciendo falta para los carros, y hay listas de espera en Estados Unidos para comprar carros y televisores. Es decir, todo entra una recesión, una falta de producción del país, que se crea en un alto precio, y la degradación del valor del dinero. Biden está creando eso, y eso está afectando el mundo entero. Aún los chinos se están afectando con esto, porque lo que tú siembras también cosecharás. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió en Alemania? Porque todo lo que uno siembra cosecha. Hay que ver la realidad. Hay que ver que Biden dijo cosas y tuvo actuaciones que no de Biden, no, de Trump,
pero hay que ver las cosas buenas. Hay que ver el panorama de realidad. Hitler era un bandido, pero fue producto de la injusticia de los aliados. Fue producto de un manejo, de un triunfo mal manejado y de coger al pueblo alemán y desmoralizarlo por completo y destruirlo por completo sus estructuras y quitarle toda su dignidad y quitarle toda su productividad. Entonces, es la locura. Lo mismo que pasó en Irak, que Bush padre nunca quiso invadir a Irak porque sabía que aquella cultura que aquella gente vivía era diferente. Y aunque Saddam Hussein era un bandido, era un criminal, tenía controlada la situación. Bush hijo hizo un error, dos errores hizo. Bush padre liberó a Kuwait, pero no llegó a Bagdad. Dejó aquellas estructuras intactas. Pero Bush hijo, usando como excusa el asunto del 11 de septiembre, invade Irak. Y en invadir Irak destruyó el ejército, que fue un error completo, porque lo que había era que reformar esas estructuras que ya existían. Y tiró al ejército a la guerrilla. Entonces invadió Irak y no se dio cuenta de que aquel país lo mantenía el sistema, se trató de trasladar su sistema político a Irak. Lo mismo que trataron de hacer en Afganistán, lo mismo que trataron de hacer en Haití, lo mismo que han tratado de hacer, y no pueden entender que hay pueblos que tienen diferentes tipos de gobiernos, porque es la única forma de funcionar, porque toda su vida han vivido bajo esa situación. Entonces tratar de endiosar nuestro sistema e imponérselo a otros fue un error grave de George Bush, W. Bush. Sí, llegar allí y ayudarlo está bien, pero, ¿sabe? Tratar de instituir un modelo igual que el de Estados Unidos fue un fracaso. Cuando el plan Marshall fue sabiamente el gobierno americano, entonces, aquel entonces bajo Truman a la parte final, porque Truman fue el que sucedió después que Roosevelt murió, usaron el plan Marshall, que desarrollaron a Francia a su manera, al estilo de gobierno que los franceses tenían, se desarrolló Europa a la forma que ellos tenían y se desarrolló Inglaterra, que siempre mantuvo su estructura política originalmente. Los americanos, los norteamericanos, no cometieron el error de tratar de trasladar todo su sistema político idénticamente a Europa, porque Europa, por ser una cuna de historia, no lo permitió. Pero lo que hicieron con Alemania al final de la Primera Guerra Mundial, creó a Hitler. Y Hitler fue un criminal, y fue un bandido, pero un pueblo muerto de hambre le dio excusa a que ese hombre subiera al poder. Un pueblo humillado sin dignidad, humillado porque le impusieron impuestos, lo estrangularon su producción, hicieron lo que les dio la gana con ese país. Dividieron el país de tal forma que se crearon tribus políticas comunistas contra fascistas, la prostitución creció, el crimen, la violencia, porque no había autoridad. Entonces, la economía destruida, la autoestima en el piso, y aparece un salvador falso, un mesías falso, llamado Adolfo Hitler, y empieza con la creación de un partido político, y va aprendiendo, y empieza tratando de crear una revolución, violenta, y termina en la cárcel. Pero en la cárcel escribe un libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha. Y entonces este hijo del diablo llamado Hitler, en ese tiempo que está preso por tratar de usar la violencia para tumbar el gobierno, aprende que hay que llevar a cabo una revolución para tumbar el gobierno que hay
y bajo un manto de supuesta y alegada democracia y votos llegar al poder y después hacer lo que da gana, lo que decía Kissinger, el maestro de ciencias políticas de Columbia University. Decía que el arte de la política era decirle al pueblo lo que quería oír y después que tuvieras el poder hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que hacen todos. Tenemos entonces que en la cárcel escribe Mein Kampf. Y en la cárcel y va aprendiendo la estrategia de cómo va a subir al poder. Pero ¿quién le dio lugar? Los aliados, con su abuso, su atropello, su destrucción de la dignidad del pueblo alemán, de su economía, de su historia, humillarlos al máximo, dividirlos, tenerlos arruinados por completo, crear un estado de violencia interna, de confusión ideológica, de guerras ideológicas políticas, y de esa situación nace Hitler. Y va creando, empieza de la nada, y al principio parece nada. Es lo que yo le he venido advirtiendo al pueblo aquí de Puerto Rico. Se lo dije en las elecciones pasadas. El peligro más grande a la democracia y a la libertad religiosa y a la libertad política, a la libertad periodística, todo, que los periodistas también caen en la trampa y le hacen el juego. Y después son ellos los que sufren porque promueven toda esta porquería y toda esta estrategia y después son víctimas. Lo que pasó en Alemania. Y entonces lo que estamos estudiando está pasando, toma el poder, llega Hitler al poder, ¿y cómo lo hace? Convenciendo al pueblo, empieza a dar, por eso yo le dije, Victoria Ciudadana, que de Victoria Ciudadana no tiene nada, es más, Victoria, el movimiento vicioso, violento, comunista, el MBC, es el peligro más grande que ha habido en la historia de la política de este país. Porque en ellos encarnan la realidad. Mire lo que viene. La realidad es que hay que asumir, hay que tumbar el sistema. De alguna manera se permiten que unos grupos organizados, como los que están organizando, no solo para mañana, jueves, o para esto, sino para todo este verano. Lo mismo que hicieron el 19, financiados por individuos como George Soros, que en el 2019 financió aquella revuelta, junto con otros millonarios de la izquierda de Sodoma y Gomorra, comunista, socialista, de la nueva orden mundial. Entonces, utilizando estas figuras que la juventud conoce, que tienen una influencia enorme y posiblemente y alegadamente le pagan, porque esta gente no hace todo por ideología. Y puede ser que alguno lo haga por lo que cree, pero hay dinero corriendo detrás de esto. Entonces, se dan cuenta que no pueden con una revolución violenta ganar, pero ¿qué hacen? Por un lado, presentan un frente supuesta democrática, ese es MBC, el Movimiento Violencia Comunista o Victoria Ciudadana. Por otro lado, presentan al Partido Independentista, que tiene un gran ideal, que hay que respetarlo, pero que los verdaderos independentistas democráticos no controlan el partido. Yo estoy haciendo un análisis aquí. Si le molesta es su problema, usted créalo o no, pero el avisado ve el mal, el atalaya ve el mal y advierte el peligro. Yo le estoy diciendo el cuadro de lo que está pasando, no solo aquí, en el mundo entero. Ahorita volvemos a Ucrania, pero vamos a ver esto, Puerto Rico aquí. Pues entonces se hace una alianza alegadamente por un lado democrática, pero todos esos líderes del Partido Independentista son marxistas, pero ellos han entendido que por la violencia, por la revolución armada, aquí no va para ningún sitio. Y lo mismo han hecho MBC. Y no dude que harán un tipo de alianza abierta o camuflajeada para destruir los dos partidos existentes el PNP y el Partido Popular, que se están destruyendo a sí mismos, que utilizaron la iglesia y la traicionaron y se fueron el PNP y el Partido Popular, los dos, abrieron sus puertas
a Sodoma y Gomorra, y la fuerza que son los cristianos como votantes los humillaron, los alejaron y dieron lugar a que un grupo organizara un partido religioso. Yo respeto su derecho, aunque no participo en eso, ni creo que esa es la forma de hacerlo, pero han dado lugar a eso. Entonces se debilitan estos partidos existentes como el Partido Popular y el Partido PNP. Aquellos se fortalecen y tienen esperanza de llegar al poder, porque así fue que llegó Hitler. Poco a poco fue preso y ahí se dio cuenta que tenía que llegar por los medios democráticos, pseudo-democráticos, y luego hacer lo que hacen. Pero aquí están jugando todo. Están tumbando los gobiernos democráticos, como hicieron con Ricky Rosselló, que le dio lugar al diablo, que le fue infiel a Dios, que hay que decir la verdad, que después que Dios lo permitió gobernar, salió con Sodoma y Gomorra y entregó a los homosexuales y al movimiento feminista el país y el gobierno. Y eso no le agradó a Dios. Luego lloraron y reconocieron y fueron hasta la iglesia y pidieron hasta perdón, pero las consecuencias estaban ahí. Y lo mismo pasado con el Partido Popular. O sea, los líderes del Partido Popular más prominentes, que suenan los Héctor Ferrer, los García Padilla, los Roberto Prats, y todos los demás, que han sido presidentes del Senado, que se me olvida el nombre de la hora. Todo esto, los Colberts, los Zaragoza, los Ramón Nieves, aquel que fue secretario que fue senador por San Juan, ese grupo ideológico traicionó al pueblo que lo siguió, porque la masa pentecostal y evangélica era popular. Cuando se sintieron traicionados, se fueron al PNP, y en el PNP pues vinieron los diferentes líderes, que los puedo mencionar, modernos, y traicionaron a ese pueblo. Carmelo Ríos, entre uno, que mientras le convenía a la iglesia, pues la utilizaba para sus fines. Es decir, y podemos seguir nombrando la que está en Washington, Jennifer González. Esa ha sido una adversaria del evangelio y de la iglesia, y todo lo que podía hacer mientras estaba en la cámara. Una vez trató de destruir el día de clamor, mandando a remodelar. Es una historia que no la voy a dar esta noche. Lo que hizo, que fue una blasfemia, y todo el tiempo era un discurso anticristiano, y que habían dentro de ese partido, como habían dentro del Partido Popular, gente que apoyaba a la iglesia. Claro, cuando surge el proyecto de Dignidad, pues surge de esa desesperación, y no entienden que el proceso de un partido político llegar a crecer es de años. Entonces los pocos 2 o 3 que habían en el Partido Popular o que habían en el PNP, que abogaban por la iglesia, se los llevaban de redada. Bueno, y en eso es que diferimos, en el mecanismo, en la estrategia, pero surge de la frustración de la traición. Entonces, ahora están haciendo todo lo posible por destruirse ellos dos, y le están dando lugar a que Puerto Rico, en las próximas elecciones, haya una sorpresa. Y por eso le digo, tenemos que orar. Yo me he desafiliado de todo partido. Yo me voy a dedicar a estudiar candidato por candidato, y yo votaré y hablaré públicamente a favor de aquellos candidatos que verdaderamente estén comprometidos con la verdad, y hablaré en contra de aquellos que son enemigos del evangelio, en el partido que sean. Ya sabemos que no hay que buscar nada en el partido MBC ni en el partido independentista. ¿Por qué razón? Porque están ya declarados enemigos del evangelio. Ahora, yo le doy un consejo a estos 3 partidos existentes: que se pongan de acuerdo en hacer una alianza de valores para retener la fuerza moral, y que el país de Puerto Rico no caiga en manos de estas personas, estos comunistas modernos, de la cultura moderna socialista. Ahora,
Alguien tiene que decirlo. A mí me puede decir usted lo que le da. A mí no me importa lo que usted diga de mí. Sinceramente no me importa un comino, decía mi abuela. Eso no es sucio. Usted puede decir político, pero alguien tiene que educar al pueblo y alguien tiene que decirle la verdad de lo que está pasando aquí. Y tenemos que abrir nuestros ojos. Y tenemos que ser, el país se nos está yendo de la mano. Yo viví Venezuela. Lo de Venezuela no pasó en un año. Era la misma historia de dos partidos que se corrompieron y destruyeron el país. Y que fueron surgiendo otros partidos que llevado al país a la situación que están hoy. Esa historia se repite. Eso fue lo que pasó en Alemania. La gente se frustró con los gobiernos, los políticos y los partidos tradicionales, y cuando Hitler salió de la cárcel con una nueva estrategia y su libro Mein Kampf, Mi lucha, que se hizo un bestseller en el mundo entero y que tenía el apoyo hasta de Henry Ford, si usted no lo sabe. Henry Ford, el fundador de la compañía Ford, fue un admirador de Adolf Hitler. Y Estados Unidos hacía negocios mientras Hitler atacaba a Europa. Estados Unidos, Roosevelt, hacía negocios con Alemania. Y la compañía Ford hacía negocios con la institución militar. Y Henry Ford fue a Alemania y eso está filmado. Y usted lo puede ver en el History Channel, lo puede buscar en libros. Eso está ahí filmado, está grabado. Fue a recibir la medalla más grande que daba Hitler. La recibió por la colaboración de la compañía de Mr. Henry Ford, un patriota americano. Y los Estados Unidos, maldito el hombre que confía en nadie. Ahora mismo Biden está negociando la traición contra Israel. Le está soltando miles de millones de dólares al peor enemigo de la humanidad y del cristianismo y del pueblo de Israel. Le está soltando miles de millones a Irán y no le importa, y después va frescamente que va a ir a Israel a dar cara. Ese hipócrita, ese político que está ahí, negociaba, y eso lo hizo Roosevelt. Óigalo bien. Y lo han hecho casi todos los gobernantes de los Estados Unidos. Durante el tiempo de Eisenhower se promovió que los húngaros se levantaran contra la Unión Soviética y les prometieron a los húngaros que iban a ser libres totalmente y que los iban a apoyar si se levantaran. Y el pueblo húngaro se levantó y enfrentó a los tanques rusos, porque Rusia envió 10.000 tanques e invadió Hungría, la Unión Soviética, que es la misma Rusia de ahora. La historia se repite. Y Estados Unidos no levantó un dedo para defenderlo. Lo único que sí es que sacó miles de ellos a vivir en Estados Unidos. A los cubanos le prometieron, y de eso le puedo hablar más profundo de lo que usted piensa. El presidente Kennedy le prometió a los cubanos darle apoyo militar, y la CIA y todos esos implementos, todas esas agencias, a darle la capacidad para invadir mire el plan que había, era invadir a Cuba con el apoyo de John F. Kennedy y el gobierno de Kennedy, que estaba infiltrado por unos apaciguistas, por unos llamados pacifistas y cobardes, unos Dean Atkinson y el otro su hermano Robert Kennedy, pero él era el presidente. Y desde Eisenhower hasta Kennedy se le prometió a los cubanos que le iban a apoyar en la invasión. Y la invasión de Bahía de Cochino tenía el respaldo. Por eso es que los cubanos, mis hermanos, aborrecen a la historia, a la memoria de los Kennedy y el Partido Demócrata. La mayoría son republicanos. ¿Por qué? Porque Kennedy les prometió que le financiaron campamentos, y le voy a decir dónde estaban. Estaban aquí en Vieques, estaban en la zona del Canal, estaban en los pantanos de la Florida, estaban no solamente en la zona del Canal, estaban también en partes de Costa Rica. Habían campamentos de entrenamiento para la invasión llamada de Bahía de Cochino. Y se le prometió a esos cubanos
el gobierno americano, les prometió que una vez que llegaran a tierra y liberaran un pueblo solo, con apoyo aéreo de aviones no identificados y que le iban a suplir las municiones y le iban a tirar cargamentos para reemplazar las municiones. Y esos 1000 y pico de cubanos que se lanzaron, de los cuales conocí algunos, se lanzaron a esa invasión con la promesa la misma promesa que le hizo el gobierno, óigalo bien, que le hizo el gobierno de Truman, que le hizo el gobierno de Eisenhower a los húngaros. Óigalo bien, esa misma promesa lo hicieron los Kennedy a los cubanos y los engañaron y les mintieron. Y cuando estaban peleando que no quedaba en Bahía de Cochinos, ya no quedaba municiones, los abandonaron. Los aviones que iban a suplirle, reemplazarle los equipos y las municiones que le iban a respaldar desde el aire no identificado, en lo que capturaban un pueblo, nunca aparecieron. Los tiraron, los abandonaron, los dejaron allí tirados, traicionados por el gobierno del Partido Demócrata de Kennedy, que había dado su palabra. Y esto yo nunca lo he dicho aquí. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Y por qué estoy hablando esto esta noche? Porque es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que estamos viviendo en el mundo un momento histórico con lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando aquí. Cuando yo acabo de ver hoy el video más diabólico que he visto en mi vida de René Pérez, como se llama el ciudadano del calle 13 incitando a la violencia. Así que están jugando todas las cartas. Por un lado están creando el ambiente para que el pueblo de Puerto Rico tumbe el gobierno, se rebele en las próximas elecciones y ponga un gobierno de izquierda radical porque piensan que van a tomar el poder. Y vienen tras ti, pastor, que estás callado, que estás molesto porque yo me estoy metiendo en política. A mí no me importa lo que tú digas. Pero yo estaba cansado, pero tengo que dar este mensaje. Entonces, por un lado quieren hacerlo del 19. Y René Pérez hoy tenía un video en todo pagado, por esto hay dinero detrás de todo esto. Los Soros y otros más están metidos en esto. El Foro de Sao Paulo y Cuba y otros están metiendo dinero porque aquí quieren hacer un ejemplo. Quieren tumbar. Mire que yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace Pierluisi. Pero hay que decir que el asunto del salario de los maestros lo manejó bien. Pero ¿quiénes le advertí yo en el día anterior que estaba detrás de que tuvieran cuidado de quienes se manifestaban de las buenas causas? ¿Quién está dirigiendo la Federación de Maestros? Los comunistas de este país. Y dentro de esa federación hay gente buena, maestros decentes, gente íntegra. Pero ¿quiénes están dirigiendo esto? Quienes después que han conseguido que dentro de la situación caótica, crítica que vive Puerto Rico, se le ha conseguido que para julio se le va a aumentar $1000 a los maestros. Estos otros maestros que lo que tienen es una agenda política partidista, que lo que tienen es totalmente una situación de destruir el país, llevarlo a la violencia, están protestando. Y en el mismo noche antes de la protesta, en la misma noche, antes de la protesta, antes de esa protesta, viene y sucede lo siguiente, y ocurre lo siguiente, la situación que viene, que dentro de todo esto sale un video con gente desmascarada, no con la máscara, tirando botellas de molotov, incitando abiertamente a la violencia, para crear el ambiente de desesperación, arrastrar a la gente usando una causa que ya está resolviéndose poco a poco. Porque aunque yo no soy partidario de este señor, pero sí soy partidario de que no se puede ser injusto. Ha hecho lo que puede. Y la asociación de maestros a la cual mi abuela perteneció, verdaderamente está actuando correctamente. La federación es nada más que un instrumento político, un instrumento totalmente político partidista, que tiene una agenda política
Y está usando el dolor de los maestros para esto. Y ya como ya lo del salario se le cayó, ahora están usando lo de la pensión y después tendrán otro. Crear violencia en el país para que caigamos en los brazos de los verdaderos enemigos de la democracia y que este país se vea destruido por completo. Hay que orar, hermanos. Hitler subió al poder y una vez que subió al poder, no bajó. No bajó hasta que no fue invadida Alemania y destruida por completo. Es la misma táctica, es la misma situación, es la misma táctica, es la misma situación que estamos viviendo hoy en Puerto Rico. Les pido a los pastores que oren, que pongan sus iglesias a orar. Le pido a los maestros cristianos que son de la federación, no participen en estas actividades. Les pido al pueblo que desista de toda violencia, porque este es el principio. Eso fue lo que pasó en Alemania. Y cuando ese ambiente se creó, el pueblo se lanzó en los brazos de Hitler. Esta es la táctica demoníaca que Satanás tiene en este momento, que está soltando sobre Puerto Rico y está soltando sobre Ucrania. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen sinceramente que Rusia está jugando? Rusia está practicando, está probando las aguas para ver cómo puede entonces llegar y van a hacer lo siguiente: se van a quedar con la parte de Ucrania que dicen que es de ellos. Lo mismo que hizo Hitler con Austria, lo mismo que hizo con Checoslovaquia, lo mismo que hizo con todos aquellos pasos, la misma táctica. La historia se repite. Pueblo de Dios, óigame bien claro, estos artistas están llenos de demonios, le están pagando y aunque lo nieguen, hay dinero detrás de todo esto. Que uno no lo va a poder probar, no. Pero eso no hay que dudarlo. Esta gente, esto está siendo financiado. Está siendo financiado. Y el dinero que está corriendo son millones de dólares. Porque aquí se está peleando una batalla por la libertad en Puerto Rico. La libertad religiosa, la libertad de conciencia. Esto es un lugar importante para Dios, para evangelización. Y quieren destruirlo y convertirlo en una dictadura. No deis lugar al diablo. Mañana continuaré con esta enseñanza y históricamente profundizarme más en esto. Lo hago con el corazón, hermano, que hay que orar, Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es determinante, es necesario, mis amados hermanos, que la iglesia no se deje arrastrar por esto. Sí, hablaba con Belén, sí, eso es lo que hicieron en Alemania. Las causas por las cuales Hitler llegó al poder eran justas, pero las usó con un fin maquiavélico. Y esto es lo que está pasando aquí. Y culpables son, como fueron los aliados de crear la situación, como han sido todos los partidos políticos. Todos los políticos en la historia de este país han abusado y han creado este ambiente y ahora están cosechando y le han dado lugar al diablo. Hay que orar, iglesia. Policías cristianos, bomberos cristianos. Vamos a hacer, más luego voy a hablar sobre cómo protestar. Si hay que protestar, esté atento a estos programas y sacar del medio del liderato de esto a estos turbas, a estos malignos, a estos violentos, a estos hijos del diablo, que lo que quieren es usar esto para crear la violencia que se creó en Alemania, que produjo un Hitler. Estamos a las puertas de la destrucción de este país. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En clamor hablábamos que había que reconstruir los muros de Puerto Rico espirituales.
que había que volver a la senda antigua. Y aquí la llave se llama la iglesia, y es determinante que la iglesia tome su posición. Mañana continúa con esto que estoy hablando. Y para terminar, mire a su alrededor. Mire los países a su alrededor que han seguido ese camino, a dónde van. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre los enfermos, salvación sobre los perdidos, reconciliación sobre los descarriados, fortaleza y provisión sobre los necesitados de estas personas que han perdido todos los bienes, todo lo que necesitaban, Padre. Que tú se los suplas de tus riquezas en gloria. Dirige este país, Padre. Dirige la nación, que va al mismo garete. El mismo espíritu que está aquí está allá. En Black Lives Matter, Antifa y radicales de derecha también. Ciegos en este momento. Señor, abre los ojos del pueblo de la iglesia, porque la única esperanza que nos queda eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegó nuestro Facebook en esta noche. Gracias a Dios por todo. Yasmín Meléndez, Dios te bendiga. Debbie Buscano, déjame ver. Bueno, Fernando López, Antonet Álvarez, Dios te bendiga, Antonet, qué bueno verte, que Dios te bendiga y te fortalezca, y no te olvides de meterte con Dios, porque Dios te está levantando. Dios te bendiga. Eliezer Ventura nos está viendo, Fernando López, Debbie Boscano dice, bueno, yo debo ahí lo que dice, ese René es un hijo del diablo, hay que orar que Dios se convierta. Ese muchacho sería tremendo en las manos de Dios. Eliezer Ventura, Dios lo bendiga, pero hay que orar para pararlo en seco, porque no se puede permitir que haga lo que está haciendo. Es verdad, es un instrumento mismo del diablo, hermano. Un hijo del diablo. Todo aquel que no camina en la otra está en esa, es un hijo de Satanás igual que el otro y el otro, pero hay que orar que Dios los detenga, no seguirlos, y que se conviertan ellos a Cristo y no nosotros a ellos. Eliezer Ventura, Esther Córdoba, así pasó en Venezuela. Gaby Oyola también. Bueno, hasta aquí llegaba esto hoy. Silvia Era Mercado, Felipe Andrés Vallejos y Dani Espada Mentis. Hasta mañana a esta misma hora. Que Dios les bendiga grande.